En esta sesión, estimados amigos, vamos a hablar acerca de lo que es el sistema de defensa civil. ¿De qué trata esto? ¿No es cierto? ¿Por qué es importante el sistema de defensa civil? ¿No? Y ya está. Bueno, veamos primero, para analizar un poquito. Esto de acá es el Perú. Ahí tenemos a nuestro lindo Perú. ¿Correcto? El Perú es como una empresa. Y toda empresa tiene que ser cuidada, protegida, etcétera, ¿no es cierto? Entonces yo me hago una pregunta simple. ¿Qué hay dentro del Perú? Hay personas, ahí está. Hay empresas que son públicas y hay empresas también que son privadas. ¿Ok? Muy bien. Si nosotros queremos defender la soberanía de nuestro país, la integridad territorial de nuestro país, eso va a estar a cargo ¿de quién? Del sistema de defensa que goza nacional. ¿Correcto? Su función va a ser eso, defender la soberanía y la integridad del país. Y los que van a defender básicamente a la cabeza quién está el presidente de la República, ¿no es cierto?, con las Fuerzas Armadas. ¿Ok? Muy bien. Pero ¿quién protege la integridad de las personas que están dentro del país? ¿Quién protege a las empresas que están dentro del país, ya sean públicas o privadas? De ellos se encarga, ¿qué cosas? Se encargan las fuerzas policiales, ¿no? Entonces usted cuando sale por la calle camina con tranquilidad, con normalidad, sin problema alguno, porque la fuerza policial va a ser uno de los elementos del Estado que va a proteger su integridad, su seguridad, el libre tránsito de las personas, ¿no es cierto? En muchos casos, esa tranquilidad de esa base se ve perturbada. Se ve perturbada. Imagínense, por ejemplo, ahorita que haya un terremoto. Imagínense ahorita que haya un incendio en el país. Imagínense ustedes que haya un cataclismo, imagínense que haya pandillaje, ¿no es cierto? Entonces, cuando existen perturbaciones de la paz en el orden interno, ya sea por terremotos, ya sea por sequías, ya sea por pandillaje, etc., el Estado tiene que estar altamente preparado para hacer frente a esa eventualidad. Y crea un organismo que se llama así, el Sistema de Defensa que goza Civil, ¿correcto? Cuando yo digo civil, básicamente nos referimos a nosotros, a las personas. O sea, ¿qué me están diciendo acá? ¿Cómo nos organizamos para defender qué cosa a la persona? Y no solamente, estimado amigo, a la persona natural, sino también a las personas jurídicas. Cuando exista cualquier eventualidad, cuando exista cualquier problema que ponga en paz qué cosa, el peligro, que ponga en peligro la paz o la seguridad qué cosa de nuestro país. Entonces, ¿qué es el Sistema de Defensa Nacional? Es un conjunto de organismos que va a hacer frente a cualquier problema que se presente internamente en el país para poner orden, para poner paz y para dar que goza tranquilidad, ¿no? Este sistema de defensa civil antes no existía. Recién se crea a consecuencia de ¿qué? A consecuencia del terremoto de 1970. Se crea a consecuencia del terremoto. Les cuento rapidito en dos palabritas. En 1970 hubo en el Perú uno de los más grandes terremotos del mundo entero, que cuando se dio el terremoto fue considerado como el tercer terremoto más drástico de América. Hoy es el 12º terremoto más drástico que ha pasado en la humanidad. Y fíjese usted, un terremoto que fue de una magnitud de ¿cuánto? De 7.9 grados, ¿no? Y que con esa magnitud mató a más de 80.000 personas. Fíjese usted, en un minuto, ¿cómo es posible que puedan morir 80.000 personas, no? Pero antes no había ningún organismo que haga frente a esa eventualidad. No estábamos preparados para cualquier eventualidad. Según se dice, se manifiesta que solamente hubiesen fallecido la mitad de las personas si hubiese existido, ¿qué cosa? Un organismo que haga frente a esa eventualidad. Es así como, a consecuencia del terremoto de 1970, se crea, ¿qué cosa? Se crea el Sistema de Defensa que goza Civil. ¿Y cuándo se crea? En 1972. ¿Qué cosa es entonces el Sistema de Defensa Civil? Es un conjunto de organismos, claro, básicamente impulsados por el Estado peruano, pero pueden ser entidades públicas o privadas, ¿no es cierto?, que se encargan ¿de qué? De proteger a la población, ¿no es cierto?, contra su seguridad cuando existen posibles ¿qué cosa? Amenazas de su integridad, ya sea por causas humanas o artificiales, o ya sea por causas ¿qué cosa? Naturales. Un terremoto, una sequía, un aluvión, un incendio. Usted se ha dado cuenta nada más que hace un par de años acá en Villa El Salvador tuvimos una explosión de una cisterna.
¿Cuánta gente murió que goza en esa explosión? Ahora tenemos este problema de ¿qué? De lo que es la pandemia. ¿Cómo hacemos frente a ese problema que se nos presenta? Entonces el sistema de defensa civil hace frente que goza a esos problemas, enfrentándose, preparándose organizadamente. ¿Para qué? Para hacer frente que goza a cualquier eventualidad. ¿Cuál es la importancia del sistema de defensa civil? O sea, ¿a dónde apunta este sistema de defensa civil? A prevenir posibles desgracias o amenazas. Ustedes saben muy bien que un terremoto no se puede eliminar. O sea, el terremoto va a existir. Una desgracia se va a dar. Pero lo que nosotros queremos con este organismo es que la magnitud de ese problema que enfrenta un país sea lo menos desastrosa posible. Hagamos frente que goza esa eventualidad de lo más humanamente posible, para que los desastres no causen demasiados daños y generen que goza muchos problemas en el país, ¿no es cierto? Prevenir posibles que goza eventualidades o amenazas que existen en nuestro país. ¿Cuándo se crea el sistema de defensa civil? Bueno, ya les dije a ustedes, esto nace en 1972, a consecuencia que goza el terremoto de 1970 en el Callejón de Huaylas, ¿no es cierto? Callejón de Huaylas, ¿no? ¿Quién preside el sistema de defensa civil? Bueno, muchas veces yo he escuchado que la gente dice así: señores, cuando hay un terremoto, recién viene el presidente. Cuando hay un incendio, recién aparece el presidente. Cuando hay sequías, recién él viene acá. ¿Por qué no viene antes? Bueno, el sistema de defensa civil y el sistema de defensa nacional están, ¿qué cosa? Están presididos ¿por quién? Por el presidente de la República. Dice que el presidente de la República es el jefe supremo del Estado, personifica a la nación y preside el sistema de defensa que goza nacional y el sistema de defensa civil. Por eso, si te has dado cuenta, cuando existe cualquier eventualidad que se presente, el primero que tiene que estar ahí, ¿qué cosa? ¿Quién es? El presidente de la República. El primero viendo ese problema. Al contrario, cuando el presidente de la República no va o no actúa, inmediatamente entonces qué cosa pueden existir voces en el cual se dice que no está cumpliendo qué cosa con su función. ¿Ok? Ya está. Entonces ya sabemos ya que el sistema de defensa nacional, ¿quién preside? Lo preside el presidente de la República. ¿Ok? Muy bien. Ahora, ¿cuáles son las primeras características del sistema de defensa civil? Uno, la primera es de carácter permanente. ¿Esto qué significa? Que el sistema de defensa civil no es que vaya a aparecer en un momento dado y luego desaparece. No, cuando se crea y continúa para siempre. Eso es su carácter que goza permanente. No va a desaparecer. Constantemente se va innovando, va gestionando, va realizando algunas actividades, por lo tanto es permanente, ¿no? En algunos casos el sistema de defensa civil le va a decir a usted, por ejemplo, que se prepare para un terremoto, para un posible aluvión. Entonces, las prácticas van a ser constantemente. Es humanitario porque va a estar conformado por un conjunto de personas que básicamente van a participar voluntariamente, sin que nadie te obligue, ¿no? Es universal porque el sistema de defensa civil trasciende fronteras. No solamente se da en un país, sino se da que goza a nivel mundial, ¿no es cierto? Es universal. Es solidario porque pone en práctica a toda la comunidad, porque toda la comunidad, cuando existe ese problema, se levanta para hacer frente ¿qué cosa? A ese problema. No vayas a pensar que el sistema de defensa civil solamente le corresponde a las Fuerzas Armadas o al presidente de la República, sino todos participan, ya sean pública o privadamente, ¿no? ¿No es cierto? Es integracionista porque el sistema de defensa nacional une a todos, es decir, aquí participa la empresa pública y también participa ¿qué cosa? La empresa privada, ¿no? Y es multisectorial porque en el sistema de defensa civil participan todos los bloques económicos. No interesa que sea del Estado, no interesa que sea público, no interesa que sea una madre familia, no interesa que sea qué cosa comunitaria. ¿Ok? Muy bien. Entonces el sistema de defensa civil justamente es un conjunto de instituciones que hacen posible que cuando exista cierta eventualidad en el país, uno haga qué cosa frente a esos posibles desastres que se presentan. En los últimos años, el sistema de defensa civil ha tomado demasiada importancia. Correcto, demasiada importancia. Por eso el sistema de defensa civil tiene un eslogan que es muy importante. ¿Y cuál es?
defensa civil somos todos. Nadie se puede escapar de cualquier eventualidad que pueda pasar. Ahora, si a mí me preguntan cuál es el mayor aporte que ha realizado Defensa Civil a través del tiempo, es su integración, es la forma de actuar en un país, es la forma de prevenir los desastres, ¿no? Esa es la función básica de lo que es Defensa Civil, ¿ok? Muy bien, ahí nos estaremos quedando y veremos ya luego algún complemento de esta sesión del día de hoy.